Empezar la clase, estamos sobre la hora ya. Los que vayan ingresando, los ingresaré pues luego. Eh, ellos ya los han ingresado a todos, sí. Sala de espera uno, dice ella. Ya. Bueno, entonces el semestre empezamos vamos a hacer un poco de teoría hoy día, pero les voy a volver a recalcar lo que siempre les digo el primer día de clase. Uno que les voy a dar el programa, ahorita se los voy a dar el programa, que lo pueden, el aula, voy a verificar el aula si ya está actualizada, voy a ver eso. Las teorías no son obligatorias, si ustedes quieren ir a clase van, si no quieren no vayan, solamente que de ahí salen las preguntas de todo lo que yo explico, eso ya es problema de ustedes. Pero las prácticas es obligatorio. Se han quedado varios alumnos por falta de no asistir a las prácticas. Si el 80% de su asistencia tiene que ser en práctica en laboratorio, solo el 20% se permite falta o licencia. Quiero que estén bien de acuerdo con esto porque varios chicos se han quedado en Hemato 2 por nada. Entonces, y yo voy a estar muy estricta. En cada clase voy a pasar y lo voy a pasar al WhatsApp para que después no se estén negando que vine, que no vino, que no sé cuándo. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con las faltas. Es decir, más de 2 faltas no pueden tener en todas las clases que hagamos. Más de 2 faltas no pueden tener. Bueno, no es práctica, sino falta. La evaluación es la misma, 25% de teoría, el primer parcial, 25% de práctica y el segundo parcial ya varía. 20 por el segundo parcial ya varía un poquito el examen teórico porque ahí entra en los 10 puntos del álbum. Entonces ahí es 15, 10 y 25 la práctica. O también puedo sacar 5 y 5, y bueno, ya eso ya yo lo manejo. Puedo poner 20 en la teoría, 20 en la práctica y 10 el álbum. Y listo, ahí está. Y ya tienen ustedes los 100 puntos. ¿Qué otra cosa más? Si vamos a ir a hacer extensión, ya yo les voy a avisar. Generalmente las extensiones los hacemos con los PID, PID 4 y PID 5 para evitarnos problemas. No lo hago con los hematologías. Bueno, como si llevan la materia PID 4 y PID 5 o PID 5 y hemato 2, pues no hay problema. Pero los PID es lo que van a las extensiones. ¿Qué más? Nada más. Tengan cuidado de rellenar, tienen que comprar su texto de práctica, todo, y rellenar ese texto de práctica. Y cada clase la auxiliar se los va a revisar, tengan cuidado. No es como antes que se lo revisaba al final y hacían lo que querían. Cada clase va a ser revisado esa guía de práctica. Ahí vamos a verificar que le están haciendo la práctica y va a ser sellada o firmada por la ayudante. Así que tengan cuidado y todos tienen que tener la guía de práctica. Ya con ella van a coordinar seguramente. Porque a partir de aquí, esta semana, la siguiente, de aquí a la tercera semana, a partir de hoy día, 2 semanas más, empezamos práctica. Empezamos la parte práctica. Mientras tanto, estas 2 semanas, esta y la siguiente, hacemos teoría. Nada más creo, vamos, empecemos porque si no se nos va el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? El programa. Les voy contando el programa en qué consiste y para empezar a hacer el primer tema. Ahorita les digo. Doctora, tengo una pregunta. Dígame. Lo del Dígame. álbum, ¿a qué se refiere? El atlas de hematología, que hacen un atlas en forma a mano. Ustedes hacen un atlas a mano de toda la morfología de hematología y eso vale 10%. Ese es el atlas. Ujú. Está bien, gracias, doctor. ¿Ya? Eso es para que aprendan bien a hacer la morfología. A eso se refiere. ¿Qué más? Algo más. Bueno, el programa. El programa es sencillo. Lo primero que vamos a hacer aquí la parte de teoría, empezamos con empezamos con inmunohematología, donde vemos grupos, entonces van a hacer su práctica, vamos a hablar de la teoría de todo lo que es inmunohematología, todos los sistemas de grupos que tenemos, el ABO, el RH, DUFI, KEL, todos esos sistemas, vamos a estudiar sus antígenos, sus anticuerpos, sus reacciones colaterales que se tienen cuando hay incompatibilidad, etcétera.
Después de hacer inmunohematología, vamos a hacer medicina transfusional. En medicina transfusional vamos a ver donante y receptor, todas las pruebas que se hacen al donante, al receptor, cómo se saca, cómo se hace la flebotomía, cómo se debe hacer el procedimiento, cómo se hace la separación, el uso de las bolsas satélite, la bolsa madre, los hemocomponentes, los hemoderivados, qué características tienen cada uno de los hemocomponentes, en qué caso se usa, qué cantidades, etcétera. Todo eso lo vemos en medicina transfusional. Y luego de eso hacemos poliglobulia, que es la poliglobulia, la clasificación, los cuadros hematológicos. Luego hacemos todo lo que es anemia, qué son las anemias, cómo se clasifican las anemias, qué tipo de anemias tenemos, qué cuadros hematológicos tenemos en cada tipo de anemia, etcétera. Cómo se puede ver el cuadro hematológico, la morfología y el tratamiento que se da a cada anemia. Y luego, de último, hacemos todo lo que es leucemia, que es la leucemia, la clasificación de las leucemias, el diagnóstico de una leucemia, cómo se realiza, y luego los cuadros hematológicos de las leucemias linfoides agudas, de las leucemias mieloides agudas, de las leucemias linfoides crónicas, mieloides crónicas, de las leucemias plasmáticas, todos los tratamientos que se hacen, eh, eh, la, la quimioterapia, en fin, todos los tratamientos que se hacen a esos pacientes, y también hablamos de los subgrupos de las leucemias agudas, como las L1, L2, L3, las M1, de M1 hasta la M7. Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer en la teoría de este semestre de hematología 2. Ahorita voy a empezar con inmunohematología. Vamos a buscar aquí. Creo que aquí lo tengo. Para, sí. En el Lisis Río me salió un letrero de eliminar. Bueno, vamos a compartir pantalla y aquí está generalidades de grupo. Entonces vamos a empezar con todo lo que es inmunohematología y vamos a empezar con generalidades de los grupos sanguíneos eritrocitarios. Entonces aquí tenemos, para hablar de generalidades de grupos, primero tenemos que ver la terminología, cómo los vamos a nombrar a estos grupos. Los nombraremos con su letra, los nombraremos con número, los nombraremos con código, en fin, hay muchas formas de poderlo nombrar a los grupos, por eso se llama terminología de los grupos sanguíneos eritrocitarios. Como siempre ingresan tarde, ¿no? Ya nos perjudican, 6:30 en punto, les digo. Ya. Entonces, aquí tenemos, en la terminología de grupo, tenemos la variable sin patrón, que sería la variable sin un patrón único. Y en la mayoría de los sistemas se utiliza el mismo término para describir el gen como el antígeno, con la única diferencia que el gen se escribe con una letra itálica, por ejemplo. El gen, la letra itálica es cuando la letra está así media echada. Duffy, por ejemplo, es F, la F media inclinada. Y el antígeno, que es de la misma forma, FIA, solamente que la F está más paradita la letra. Esa es la diferencia. Otros sistemas, por ejemplo, utilizan una sola letra, por ejemplo, el sistema ABO, ¿no? A, B o O. Sistema ABO, una sola letra. El sistema KEL, los alelos principales se denotan con una letra itálica mayúscula, por ejemplo, K, itálica así inclinada, o K minúscula K, o sea, más pequeño. El sistema LE, Luterán, Duffy, JK, Diego, YT, Dalton, Colton, KN, Indian, etcétera, toditos tienen un solo patrón, o sea, tienen un patrón uniforme. El primer alelo es reconocido y se denota con un superíndice A y el segundo con un superíndice B. Por ejemplo, Luterán,
es LUA del primer alelo, LUB del segundo. El fenotipo también se puede escribir de esta forma. Se pone la letra del sistema, por ejemplo, LU adelante, y entre paréntesis se pone, si es A o B, por ejemplo, dice LUA positivo, B negativo. Quiere decir que este es este mismo, LUA. El sistema SID habla de una nomenclatura numérica que habla de 6 dígitos. Es mucho más difícil trabajar con eso porque hay que memorizarse más números. Por ejemplo, los 3 primeros números indican sistema de grupos sanguíneos. Por ejemplo, el 0001 me indica que es el sistema ABO. El 002 me indica que es el sistema MNS. El 003 me indica que es el sistema P. El 004 el sistema RH. O sea que tienen que saberse todos los números, número y letra. Entonces es más fácil trabajar directamente con la letra que con los números. Los otros 3 números restantes indican el antígeno. Por ejemplo, si es del sistema ABO, bueno, ya no voy a meter más ya, por favor, ya estamos pasando la clase. Si es del sistema ABO, por ejemplo, el antígeno A, que es del ABO, como es ABO, es 001 y su antígeno A es 001. Entonces yo tengo que manejar aquí 001, 001 y para decir del antígeno A que corresponde al sistema ABO, que es el 001. El antígeno D es el 004, pero el antígeno D es el 001. Entonces es mucho más difícil manejar con número que con letra. Ahora tenemos colecciones y antígenos de alta incidencia. Por ejemplo, cuando tienen los de alta incidencia se le pone un número delante del 900. De los de baja incidencia se pone otro número que es 700. ¿Cuántos sistemas de grupo tenemos? Más o menos, ¿cuántos grupos, mejor dicho, tenemos hasta la actualidad? Estamos bordeando los 300 grupos. Estamos bordeando los 300 grupos, pero están distribuidos aproximadamente en 30 o más sistemas. Cada sistema puede tener uno o puede tener más antígenos que codifican por uno, dos o más genes iguales. Algunos antígenos específicos son antígenos específicos de la línea eritroide, otros son compartidos con otros tejidos. Por ejemplo, el RH solamente es de eritroide. El ABO puede estar en otros tejidos, otras células de nuestro cuerpo. Estos son los sistemas de grupos sanguíneos más conocidos. El ABO es el más importante. Luego tenemos el MNS. Luego tenemos el sistema P, el sistema RH, el sistema LU, que es Luterán, el sistema KEL, el sistema Lewis, el sistema Duffy o FI, el JK, el sistema Diego o DI, el YT, el XG, el SC, el DO, el Colton o CO, el LW, el CHRG, el H, el HK, el GE, el Coron, el KN, el Indian o IN, el OK, el RAP y el JMH. Todos estos son los sistemas que vamos a estudiar, la mayoría de ellos, no todos. Ahora también tenemos algunos antígenos que tienen baja incidencia. Por ejemplo, tenemos 23 antígenos que son de baja incidencia y también tenemos antígenos que son públicos que son 12 antígenos. Y ahí estamos sumando 271 antígenos, pero en realidad ahorita tenemos casi como 300. Importancia clínica de otros sistemas que no sean ABO. El que tiene más importancia clínica es el ABO y el RH. ¿Por qué? Porque producen la incompatibilidad de grupo o de factor, produce muerte en el paciente, ¿no ve? Y produce también, puede producir una anemia hemolítica o puede producir una enfermedad hemolítica reciente. Ahora, hay otros sistemas de grupo que no son ABO, que no son RH, pero que tienen una importancia clínica parecida al ABO. Por ejemplo, los que tienen mucha importancia clínica y que hay que tener cuidado con estos sistemas es el KEL, Duffy, KID, Diego y Colton. ¿Por qué? Porque produce lo mismo que produce el ABO. Enfermedad hemolítica recién nacido y anemia hemolítica posttransfusional. La incompatibilidad cuando cuando haya habido una incompatibilidad. Entonces estos grupos, estos sistemas KEL, Duffy, KID, Diego y Colton son de mucha importancia clínica. Ahora, de importancia clínica variable, que puede o no puede
producir ese problema, por ejemplo, es el MNS y el Luterán. Y de muy poca importancia o de importancia o de menor importancia es el P, por ejemplo, el Lewis, el I, el CHRD. Entonces, de estos tres, los que hay que tener cuidado son con estos. Kell, Duffy, Kit, Diego y Colton. Más el ABO y el RH, ¿no? Ahora, tenemos factores determinantes en la relevancia clínica de los anticuerpos de los sistemas de grupo sanguíneo. Por ejemplo, ¿qué factores? Las temperaturas de reacción in vitro. Por ejemplo, cuando trabajamos a 4 grados centígrados hay que tener mucho cuidado. Aquí solamente reacciona el anti-M. No voy a recibir a nadie más, ya es tarde. El anti-M, N, L, U, A, P y I. La entrada es 6,5. Después no recibo a nadie. La presencia de antígenos en el plasma, tenemos antígenos el P, el I, el CHRD. Estos serían los factores determinantes en la relevancia clínica de los anticuerpos del sistema de grupos sanguíneos. Y los anticuerpos de baja afinidad, por ejemplo, el anti-YT y el CHRD. Categorías funcionales de los grupos sanguíneos. Existen categorías funcionales de los grupos sanguíneos, es decir, hay algunos grupos sanguíneos que solamente son transportadores de membrana. ¿Cuáles son? Ahorita los vamos a ver. Otros son receptores de ligandos y de moléculas de adhesión. Otros tienen actividad enzimática. Otros son receptores de virus, bacterias y parásitos. Por eso se llama categorías funcionales de los grupos sanguíneos. Ahora, ¿cuáles son los grupos sanguíneos que actúan como transportadores de membrana? Tenemos banda 3 y en el banda 3 tenemos el sistema Diego, es un transportador de membrana. La coporina 1, que es del sistema Colton, es otro transportador de membrana. Transportador de urea es el sistema KIT. Proteínas y glicoproteínas son el sistema RH y proteína KX. Estos actúan como transportadores de membrana. Estos transportadores de membrana, como el de banda 3 o sistema Diego, está el sistema Diego que tiene 18 antígenos. Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿ve? 18. De estos 18 antígenos del sistema Diego, los más importantes son estos dos. Primero, el Diego A y Diego B o DIA, DIB. Los otros tienen poca importancia. Entonces, trabajamos en el sistema Diego con estos dos primeros, DIA y DIB. Pero eso no quiere decir, ya no voy a ingresar a nadie. Eso no quiere decir que este sistema no tenga 18 antígenos. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿el sistema Diego tiene 18 antígenos, tiene 16 antígenos? Ustedes tienen que decirme, si tiene 18, pues tiene 18, ¿no? No tiene 16. Si le pongo 16, pues vamos a poner falso, ¿no? Lo más importante son DIA, DIB. No necesitan aprendérselo todo. Ahora, ¿qué importancia tiene este transportador de membrana en cuanto a la asociación? El GPA, WRB, asociado al H, al A, al B, al I grande, al I pequeño. Bioquímicamente es una proteína transportadora de aniones. Su función, intercambio gaseoso, oxígeno y CO2. Localización, células de los túbulos colectores renales. Su fenotipo nulo no está encontrado, pero si tuviera es bien letal. La elección heterocigótica produce ovalocitosis, este transportador de membrana, este sistema Diego. Eliminación de los eritrocitos senescentes. Eso es en cuanto al sistema Diego, que es un transportador de membrana. Estamos viendo los transportadores de membrana. Aquí tenemos otro transportador de membrana que es el Colton. El Colton, mire, solo tiene 3 antígenos, pero de los 3, los más importantes son los dos primeros, COA, COB. El CO3, poca importancia. Bioquímicamente, ¿qué es? Una glicoproteína de canales de agua. Su función es la absorción de agua y evita la acrenación de los eritrocitos. Está localizado en el riñón, pleso, coroideo, pulmón y ojo. Fenotipo nulo se llama Colton nulo. El Colton nulo adquirido también asociado con una monosomía en el cromosoma 7 y una anemia diseritropoyética congénita. Tiene fenotipo nulo, que es el Colton nulo.
Otro transportador de membrana es el transportador de urea y del sistema KIT. El sistema KIT también tiene tres antígenos, JKA, JKB y JK3. Lo más importante, los dos primeros. Bioquímicamente es una glucoproteína, tengo 10 minutos, se acaba y vuelven a ingresar. Es una glicoproteína transportadora de urea. Su función evita la creación de los hematíes y el transporte de urea fuera de la médula renal. Localización en las células endoteliales de los vasos rectos de la médula renal, su fenotipo nulo, se llama KIT nulo. Otro transportador de membrana tenemos la proteína RH, la glicoproteína RH50. Aquí tenemos el sistema RH que tiene... Por favor, pues no ingresen, ya están perjudicando, ya estamos terminando la clase. El sistema RH tiene 45 antígenos, bioquímicamente es una proteína RH y es una glicoproteína RH, la RH50, estamos hablando de los dos. Organización es un complejo RH, RH50, también está el LW, aquí el GPB, DUF y CD47. Su función, estructura similar a los transportadores de amonio, integridad de la membrana. Localizado en los glóbulos rojos, el sistema RH solo está en los glóbulos rojos. Fenotipo nulo tiene, se llama RH nulo, que produce anemia hemolítica, hematíes con reducción de contenido intracelular de cationes y agua. Otro transportador de membrana sería la proteína KX. Aquí tenemos la KX mayúscula y la KX minúscula. Es una proteína también transportadora asociada a la glicoproteína KEL. Su función es desconocida, pero sí pertenece a las familias transportadoras de neurotransmisores. Su fenotipo nulo produce el síndrome de McLeod y donde va a producir una acantocitosis, defectos neurológicos, distrofia muscular y cardiomiopatías. Ahí terminamos. Hasta ahí hemos terminado. ¿Quiénes? Los transportadores de membrana. Esa bulla, por favor, no estén hablando en la clase. Por favor, sálgase, si no de mi clase, si quiere hablar con otra persona. Vamos. Receptor y moléculas de adhesión. Tenemos el CD47, tolerancia a lo propio, integración CD47, eritrocitario, macrófago, inhibe la fagocitosis. Aquí tenemos, esto es un receptor de moléculas de adhesión. Ya no tiene nada que ver con los transportadores. Por favor, no voy a meter a nadie porque ya se acabó el tiempo. El RH nulo, disminución del CD47, produce una anemia hemolítica. Otro receptor de adhesión, también tenemos el CD47, que produce una anemia hemolítica autoinmune por autoanticuerpos anti-CD47, inhibe el reconocimiento por el macrófago y produce una anemia hemolítica autoinmune severa. Ya, salí de aquí, estoy trabajando, salí, vamos. No sé. Los receptores y moléculas de adhesión, receptor de quimosina, sistema DUFI. Aquí tenemos el DUFI que tiene DUFI, FIA, FIB, FI3, FI4, FI5, FI6. Lo más importante, FIA y B. Bioquímicamente es una glucoproteína o proteína DAR. No voy a dejar entrar a nadie más. Su función, receptor de quimosina, proinflamatorias, eliminación de mediadores inflamatorios localizados en las células del endotelio vascular, epiteliales de los túbulos renales y alveolos pulmonares. Su fenotipo nulo es este, FI A negativo o B negativo. Es decir, que no es ni A ni B. Ese se llama fenotipo nulo en los individuos sanos, ¿no? Otro receptor de moléculas de adhesión está Luteran, pero Luteran también tiene, creo que 18 antígenos. A ver, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ve, 16, 18 o 19. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Los más importantes son LUA y LUB. Bioquímicamente es una glucoproteína de la superfamilia de las inmunoglobulinas, es una adhesión, es el receptor de moléculas de adhesión. Su función es molécula de adhesión ligando a las laminillas en la eritropoyesis, adherencia a los hematíes en el endotelio vascular, produce vasoclusión en las anemias drepanocíticas. Se localiza en la placenta, células hepáticas, fetales y mucosas. Su fenotipo nulo es LUA negativo, B negativo. Receptores y moléculas de adhesión, el ICANN 4, el sistema LW.
El sistema LW tenemos LWA, LWAB y LWB. Esos son en el sistema LW, tenemos 3 antígenos. Asociados a la serología con el RH, RH nulo, el LW nulo también. Bioquímicamente, el glucoproteína de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Su función molecular de lesión ligando, formación de islotes eritroblásticos en la médula ósea, produce vasoclusión en la anemia drepanocítica. Otro receptor de molécula, tenemos el antígeno K, CD47, receptor IL-1, sistema Indian, CD44, receptor para la hialuronato, antígeno XG, CD99, hematopoiesis y apoptosis. Las glicoproteínas reguladoras del complemento, tenemos el sistema Cromer, y estas son otras reguladores de complemento. Está el sistema Cromer, el sistema NOP, el DAF, el CD55, antígenos Cromer. Aquí tenemos también 2, 4, 6, 8, 10. Lo más importante, estos dos primeros, CR y TCB. El RS1, CD35, el antígeno NOP, es el antígeno NOP, por ejemplo, tiene 2, 4, 5 antígenos. Los más importantes son estos, el KN, A y B. Aquí tenemos los grupos sanguíneos que tienen actividad enzimática. Tenemos la acetilcolinesterasa, el sistema Cartwright. Este Cartwright tiene solamente dos antígenos, el YT, YTA y YTB. Su función es desconocida. Posiblemente es un neurotransmisor y produce también la hidrólisis de la coenzima A, de la acetilcoenzima A. Tenemos otro que tiene actividad enzimática, el KEL, tiene 23 antígenos. Su función es activación de endotelina 3, potente vasoconstrictor, interviene en la eritropoiesis. Y aquí tenemos los receptores de virus y bacterias. Tenemos aquí los microorganismos en la parte izquierda. Aquí tenemos los receptores, por ejemplo, Plasmodium falciparum, el GPA, Plasmodium falciparum, el CR1 o sistema NOP. Es decir, las personas que tienen este sistema tienen como tendencia a que tengan, se contaminen con Plasmodium falciparum. El Plasmodium falciparum, el Diego, sistema Diego, el Vivas, el sistema Duffy, con el Helicobacter pylori, los que son LE, B, con Escherichia coli, el EP1, con Escherichia coli, los DAF, que son Cromer, con Mycobacteria leprae, el CR1 o sistema NOF, el hemófilo influenza, el ANLW, que son CD44, y los virus de la influenza, el GPA-MN, y el paravirus 19, los que tienen sistema P. Ahora, ¿existe alguna vinculación entre los antígenos eritrocitarios y algunas enfermedades? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo A del sistema BO, muy relacionado con cáncer de estómago. El O con úlceras pépticas, el LEB con úlceras pépticas, el RH nulo con anemia hemolítica, el fenotipo maligno con acantocitosis, el antígeno DUFE, susceptibilidad a la malaria. Los que tienen expresión de antígeno TN, déficit de ácido ciálico. Y enfermedades que pueden provocar alteraciones de la expresión del grupo sanguíneo, por ejemplo, aquí tenemos los cánceres, los carcinomas, pueden producir depresión del antígeno A, del antígeno B y del antígeno I. Las enfermedades malignas pueden producir antígenos P, PK. Las deshidratropoiesis adquiridas aumenta el antígeno I pequeño. Algunas enfermedades mieloproliferativas hacen un mosaicismo del RH y a veces no se puede identificar bien el factor. Y las mielofibrosis producen una poliaglutinación y no se puede definir bien el grupo. ¿Qué frecuencia tenemos de estos antígenos? En diferentes razas tenemos aquí los chinos, europeos y los oestes africanos. Aquí tenemos el antígeno, como ustedes lo ven, y aquí tenemos chinos, europeos y africanos. El antígeno B, el 35% de los chinos, 9 de europeos y 20 de africanos. El P1, 31 de chinos, 80 de europeos y 95 de africanos. Los que tienen LHD, los chinos 100%, 84 europeos y 95 africanos. El K no hay en chino, en europeo 9% y en africanos casi no hay. El DUFI 99% chino o asiático, si quieren. 65% europeo y 20% africano. Y el Diego, de IA, 5% chino y no tiene europeos ni africanos. Y esa es la frecuencia aproximada de algunos antígenos de grupos sanguíneos en estos tres grupos.
Ya, ahora vamos a dejar de compartir y ahorita se nos va a terminar el tiempo, pero vamos a seguir haciendo el otro, las 7:03 un ratito. Voy a volver a compartir el segundo tema que vamos a hacer hoy día. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los reactivos con los que vamos a trabajar en una hematología, ¿ya? Para que se vayan ubicando. Entonces, ¿cuáles son los reactivos más empleados en inmunohematología? Los reactivos más empleados en inmunohematología son los hemoclasificadores, que pueden ser policlonales y pueden ser monoclonales. ¿Y cuáles son los hemoclasificadores? Son ese kit que viene para hacer grupos sanguíneos. Uno que viene de color amarillito, otro de celestito y el otro que no tiene color. Ahí está el anti-A, el anti-B y el anti-B. Eso se llama reactivos hemoclasificadores que pueden ser policlonales y pueden ser monoclonales. Después tenemos otros reactivos con los que vamos a trabajar, son los antiglobulínicos humanos para hacer la prueba de Kuhn. La albúmina sérica bovina, también vamos a trabajar para hacer la prueba de albúmina. Y los eritrocitos reactivos que nosotros los preparamos, que son grupos conocidos. Hacemos el grupo método directo y el paciente tiene A, por ejemplo, lavamos esa sangre y ese grupo me sirve como un eritrocito reactivo del grupo A. Lo mismo hacemos con las personas que tienen grupo B y así sucesivamente. Y eso los usamos para hacer los métodos, las pruebas de los métodos indirectos. Ahora, los reactivos hemoclasificadores, vamos a hablar un poquito de lo que más vamos a usar nosotros, que son los reactivos hemoclasificadores, que pueden ser policlonales y pueden ser monoclonales. Vamos a hablar primero de los policlonales, que son los hemoclasificadores. Los anticuerpos son obtenidos por inmunización deliberada fetomaterna o transfusional también, producidos por diferentes células plasmáticas provenientes de diferentes clones de células B. La heterogeneidad, anticuerpos dirigidos contra sitios diferentes de la molécula del antígeno y reaccionan con distintos grados de afinidad. Estos reactivos policlonales la obtención por inmunización en animales o humanos donantes voluntarios sanos a partir del suero de pacientes aloinmunizados. El título superior tiene que ser de 1 en 64. Eso es suficiente para poder decidir la extracción del suero. Los anticuerpos indeseables se eliminan tras absorción del suero con eritrocitos humanos lavados. Y los reactivos monoclonales son producidos por una célula plasmática proveniente de un clon de células B. La homogeneidad, los anticuerpos sintetizados están dirigidos contra un solo lugar, un solo sitio, un solo epítope que se llama de la molécula, pues se llama monoclonal del antígeno y reacciona con un grado de afinidad determinado. Aquí, por ejemplo, se está viendo cómo se lo obtienen. Igual acá. Ahora, aquí estos reactivos monoclonales actualmente se producen por una tecnología de hibridoma. Hibridoma es decir, a partir de sustancias específicas de grupos obtenidos por síntesis químicas o eritrocitos correspondientes. Solo algunos son mejores que los reactivos convencionales por su excelente especificidad. Eso es lo bueno del monoclonal. Especificidad, estabilidad y efectividad de costos. Algunos anti-A reaccionan fuertemente con el fenotipo AX y otros como subgrupos de A, de la misma manera que con el A1 y el A2. Otros anti-A no producen una aglutinación rápida y completa de células A1 y A2, por lo que hay que emplear mezclas de al menos 2 anticuerpos monoclonales de la clase IgM, uno que permita detectar con relativa facilidad los subgrupos de A y otro que asegure una reacción con avidez de células A1 y A2. Reactivo hemoclasificador monoclonal. Existen muchos anticuerpos monoclonal contra antígenos D, tanto de la clase IgM como de la IgG, como de la IgM.
y contribuyen al estudio de los eritrocitos con antígenos D parciales. Para eso nos sirven estos monoclonales, son más específicos. ¿Cuál es la ventaja de los antígenos monoclonales? No presentan anticuerpos contaminantes anti-HLA, proteínas y virus. Cada monoclonal es una aglutinina directa de una sola clase de inmunoglobulina, es decir, puede ser IgM, IgA o IgG, y con una sola especificidad y avidez. Se dispone de cantidades de anticuerpos ilimitados y se producen reactivos estandarizados con poca variación de un lote a otro. Se desarrollan reactivos altamente confiables, aun cuando el anticuerpo monoclonal posea una pequeña diferencia de especificidad. Se puede hacer una selección de los anticuerpos a priori por su potencia, avidez y especificidad. Y la concentración de anticuerpos es la única fuente de variabilidad y esta puede medirse mediante diferentes métodos estandarizados. Puede ser por ELISA, citometría, etc. Otra ventaja de los anticuerpos monoclonales, la calidad del material crudo se puede certificar farmacéuticamente, el control de calidad y la ejecución de los ensayos es simple, no se necesita inmunizar y realizar plasmaferesis a donantes humanos y permitirá el desarrollo de nuevas generaciones de ensayos. ¿Cuáles son las desventajas de los antígenos monoclonales? De los anticuerpos monoclonales, perdón. La especificidad de un único epítope, o sea, un solo lugar donde va a reaccionar en una sola parte del antígeno, puede ser restrictiva para el tipaje. Este problema en ocasiones puede resolverse con el uso de una mezcla de ambos. Algunos anticuerpos monoclonales pueden fallar al aglutinar eritrocitos. Algunos anticuerpos monoclonales pueden ser dependientes de la técnica, es decir, del pH, de la temperatura, etc. Otra desventaja, pueden tener reacción cruzada. El uso de sobrenadante de cultivo fluido acítico pueden resultar en aparente diferencia. Algunos anticuerpos monoclonales no son apropiados para los ensayos de absorción y elusión. Obtención por inmunización de animales con globulinas de sueros humanos, pueden ser inmunoglobulinas purificadas, IgG, IgM, IgA, etc. El animal produce antiproteínas humanas, las que se purifican tras la absorción con eritrocitos humanos lavados que eliminan las aglutininas no deseadas. Ahora, otros reactivos, los reactivos antiglobulínicos humanos. Ya no hablamos de los policlonales y monoclonales, ya estamos hablando de los reactivos antiglobulínicos humanos. Estos reactivos antiglobulínicos humanos pueden ser policlonales o obtenerse mediante la técnica o tecnología de hibridoma. Ambos pueden ser poliespecíficos o monoespecíficos. Poliespecíficos contienen anticuerpos antiinmunoglobulinas y anticomplementos. Monoespecíficos solo antiinmunoglobulina, como el anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM o anti-C3D. A eso se refieren los poliespecíficos y los monoespecíficos. Los reactivos antiglobulínicos humanos se aplican en detección e identificación de anticuerpos para detectar anticuerpos, pruebas de compatibilidad, determinación de grupos sanguíneos, diagnóstico de anemias hemolíticas autoinmunes, estudios de hemólisis inducidas por fármacos, estudios de enfermedades hemolíticas del feto y del recién nacido, en la investigación de reacciones transfusionales hemolíticas para la conformación de los paneles celulares. Para eso usamos estos reactivos antiglobulínicos humanos. Este reactivo antiglobulínico humano para el control de calidad se dividen en 3 grupos. Los de grupo 1, de grupo 2 y de grupo 3. Los reactivos del grupo 1 son sueros antiglobulínicos poliespecíficos, es decir, tienen las inmunoglobulinas, la IgG, el complemento C3 y en ocasión la IgA. El grupo 2 lo integra el suero solamente con la anti-IgG, o sea, la inmunoglobulina. Y el grupo 3, el suero anticomplemento y anti-C3. La albúmina sérica bovina constituye el 60% del total de las proteínas presentes en el plasma. Es un agente potenciador de la aglutinación útil para la detección de anticuerpos de clase IgG, sobre todo las moléculas monoméricas.
La albúmina sérica bovina se obtiene a partir de plasma bovino por 3 vías: electroforesis, purificación por columna y termocoagulación. Para su uso en inmunohematología debe polimerizarse con glutaraldehído para formar un polímero de alto peso molecular. Ya nosotros lo compramos en el comercio y simplemente lo usamos. Y por último, los eritrocitos reactivos. Los eritrocitos reactivos son eritrocitos para el control diario de los hemoclasificadores, que es el ABO-RH, y también para el tipaje reverso o inverso del sistema ABO. Podrán provenir de mezclas de dos donantes, estos eritrocitos reactivos. Se lavarán 3 veces con solución salina previo a su uso y mostrarán resultados negativos en la prueba de antiglobulina directa. Es decir, no tienen anticuerpos. Los eritrocitos para el control diario de los hemoclasificadores ABO-RH y para el tipaje reverso de ABO se investigarán previamente con el anti-A, A1, B, AB y anti-RH. Para el grupo reverso se utilizarán eritrocitos de los grupos A1, B. Podrán incluirse eritrocitos del grupo A2 y todos deberán ser RH negativo. Para el control de anti-RHD se utilizan los eritrocitos de los fenotipos C, C grande, C pequeña, D grande, E pequeña, E pequeña, o este otro con todo pequeño, C, D y E pequeño. La preparación de los eritrocitos para el pesquisaje de anticuerpos tiene que ser del grupo O, lavado 3 veces con solución salina, mostrar resultados negativos para el PAD, prueba de Kuhn. La preparación de estos eritrocitos para el pesquisaje de anticuerpos. Por favor, no ingresen más, pues chicos, ya estamos terminando la clase. Expresarán como mínimos antígenos C grande, C pequeña, D grande, E grande, estos otros antígenos como el K, el DUFI, DUFI A, DUFI B, JK, JKB, el S, S minúscula, el M, el N, el P1, el LE, el LB, y expresarán de forma homocigótica los siguientes. Estos antígenos mínimos deben tener y de forma homocigótica estos. C pequeño, DUFI, A y B, JK, A y B, S y S pequeño. Como mínimo, los eritrocitos de 2 donantes que no deberán mezclarse para realizar la investigación en pacientes podrán utilizarse mezclados para investigar anticuerpos en donantes de sangre. La preparación de eritrocitos para determinar la especificidad de los anticuerpos eritrocitarios se colectarán como mínimo de 8 donantes de sangre previamente fenotipados. La selección de estos donantes permitirá identificar con patrones diferentes a los anticuerpos anti-D, anti-E, anti-C pequeña, anti-K y anti-DUS. Permitirá identificar claramente mezclas de anticuerpos frecuentes como anti-D más K. Al menos un donante será de fenotipo C pequeña, D grande, E grande, E grande, y como mínimo 4 individuos serán C negativo, D negativo, y uno de los cuales expresará los antígenos K y E. Estos eritrocitos reactivos, la conservación pueden conservarse en estado líquido 7 días si no se utilizan en medio especialmente formulado para su conservación. Los eritrocitos podrán conservarse congelados y después de descongelados se resuspenden en soluciones conservadoras hasta el tiempo que esté válida su conservación en la solución. Estos eritrocitos reactivos para todos los ensayos de serología eritrocitaria se utilizan, deben lavarse al menos 2 veces con solución salina, en la solución fisiológica, a menos que el proceder especifique lo contrario. El sobrenadante del último lavado será transparente y libre de hemoglobina. Para la técnica de Lis se realizará un lavado adicional con solución de Lis, que es la solución fisiológica, antes de resuspenderlos en esta solución. Los eritrocitos resuspendidos de la solución Lis o salina, que es la misma vez, se utilizarán únicamente 24 horas, hasta 24 horas. Bueno. Eso es lo que me interesa que sepan, todos los reactivos con los que vamos a trabajar. Vuelvo a repetir. Los hemoclasificadores monoclonales, policlonales, que son para hacer grupos sanguíneos, métodos directos. Luego tenemos para hacer las pruebas de Kuhn, tenemos la inmunoglobulina. Luego tenemos la albúmina bovina, para hacer la albúmina bovina. Y luego tenemos los eritrocitos reactivos, que son eritrocitos conocidos lavados para poder buscar los anticuerpos.
Ahora, en cuanto al control de calidad, pues el control de calidad se tiene que tener, no lo voy a explicar todo esto porque es largo, pero en un control de calidad hay que ver que si es estéril, si es transparente, hay ausencia de partículas, ver si tiene preservativos antimicrobianos, que los envases sean los apropiados, que la actividad biológica sea la sugerida ahí en el empaque o el que viene en la cajita del kit. También hay que ver reactivos generales. Después se debe ver los estudios de estabilidad, vencimiento, las evaluaciones de potencia, avidez, especificidad, reproductibilidad. Eso se ve en todos los reactivos, sean hemoclasificadores monoclonales, sean hemoclasificadores policlonales, sea albúmina, bovina, igual en todo se tiene que ver lo mismo. Se ve la potencia, se ve la avidez, se ve la especificidad y se ve la reproductibilidad, sea para los policlonales como para los monoclonales. Ahora, ¿cómo se hace eso? No nos interesa mucho porque no vamos a hacer control de calidad nosotros, eso lo tendrían que hacer en control de calidad. En el reactivo antiglobulínico humano se hace lo mismo también. Hay que ver que hay 3 clases de estos antiglobulínicos humanos, que ya lo vimos hace rato, y también se deben ver igual, que no deben aglutinar ni hemolizar, que no deben reaccionar con los otros PAI, la reproductibilidad, se ve el tipo de aglutinación, bueno. En todos los reactivos se hace lo mismo, se ve reproductibilidad, avidez, etc. Y que el reactivo no esté contaminado, que sea el color adecuado y todas esas cositas, que no esté precipitado y todo eso. Y con eso terminamos la clase de hoy día. Solamente vamos a hacer esos 2 temas. La otra semana voy a empezar con el sistema ABO, sistema RH y los otros sistemas. ¿Sí? Entonces vamos más despacio para que no estemos tan apurados. ¿Listo? La próxima clase seguimos avanzando. Igual por este medio voy a hacer el mismo. Por favor, si le estoy poniendo 6:30, entren a las 6:30. No los voy a recibir después de las 6:30 porque me perjudican en mi exposición. Entonces, el que no entró a las 6:30, pues ya no entra. ¿Sí? Y en la segunda parte, cuando se acaban los 40 minutos, tienen que entrar en el lapso de ese tiempo. Por eso los meto, pero no cuando ya esté terminando la clase, como lo han hecho ahora. Así que por favor no quiero ver eso la próxima clase. Y bueno, finalizamos y nos vemos la próxima semana. Ya, gracias. Gracias, doctora. Ya. Buenas noches. Gracias.